nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Ándale, aún nos queda anunciar pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Bueno, gracias, hermana. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan un precioso y feliz día sábado, en el cual pues venimos a la Iglesia del Aire para encontrarnos con nuestro Dios. Hemos estado aquí pues desde anoche orando para poder estar con la gracia de Dios, ¿verdad? Y presentar el tema que vamos a presentar esta mañana. Les damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Y inmediatamente pues vamos a proceder con una oración. Vamos a orar para poder comenzar el tema. El tema de hoy se llama, es una continuación del tema del sábado pasado, un ejército victorioso anclado en la verdad presente, examinando la armadura. Este día vamos a examinar la armadura de Dios, a ver si nosotros tenemos puesta esa armadura, porque la batalla viene recia y nosotros tenemos que asegurarnos que nosotros tenemos puesta esa armadura. Así es que vamos a orar, queridos hermanos. Señor Dios y Padre nuestro, alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre en esta hora. Ante su presencia estamos, Señor, tal y como somos pecadores, pero pidiéndole la gracia divina de esa dávida preciosa que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que en su nombre y en su sangre nosotros seamos limpiados, purificados. Limpie mis labios, limpie los oídos de mis hermanos y mis oídos, para que nosotros podamos hablar de su palabra y podamos oír su palabra, Señor, y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe hacia toda la verdad. Imploramos la presencia de su Espíritu Santo para que Él sea el que dirija en esta mañana esta intervención para impartir su palabra, Señor. Gracias le damos por todos los favores recibidos y por el hálito de vida, en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermana, ¿se escucha bien? Amén, adelante. Gracias, hermanita. En esta hora, queridos hermanos, vamos a comenzar el tema y vamos a recordar un poco, porque esta es la segunda parte del tema, y vamos a leer Efesios 6, y Efesios 6 del 10 al 18 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. O sea, ahí nos menciona toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de la justicia y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Déjenme decirles, querido hermano, lo primero que vamos a decir es que no importa toda la información que nosotros tengamos sobre los eventos finales. O sea, nosotros somos un pueblo muy bendecido de parte de Dios con profecía. Este es un mensaje integral el que tenemos. Integral quiere decir completo, pero no importa toda la información que nosotros tengamos de los eventos finales. Eso solo es información, conocimiento teórico, y todo ese conocimiento y esa información teórica se tiene que traducir en práctica. O sea, nosotros escuchamos, pero nosotros somos hacedores, debemos de ser hacedores de la ley. Y si la verdad no es implantada en el alma, de nada nos servirá saber que la crisis final está sobre nosotros. Antes de enfrentar un combate, un ejército se prepara con las mejores armas para salir victorioso de esa guerra. Y en este momento tan solemne, queridos hermanos, que nosotros estamos viviendo, que ya vemos prácticamente venirse la crisis final sobre nosotros, nosotros tenemos que entregarnos a Dios, orarle a Él y pedirle que nos ayude a que nosotros podamos tener puesta esa armadura, la cual el Señor nos invita a ponernos, porque sin esa armadura nosotros vamos a ser vencidos en la batalla. Y el sábado pasado nosotros empezamos a estudiar las piezas de la armadura de Dios. Dijimos que todas las piezas de esta armadura son importantes para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. O sea, el diablo se ha guardado los últimos engaños para los últimos días. Tal es que en el libro de San Mateo, el capítulo 24, dice que si fuese posible, engañaría aún a los elegidos. O sea, los más poderosos engaños están guardados para el tiempo del fin. Y entonces, ¿qué va a hacer que sea posible que los escogidos fuesen engañados? Nuestra indolencia de no colocarnos toda la armadura de Dios y de no velar en súplica de oración con nuestro Dios. Y entonces esta armadura nos va a hacer estar firmes en el día malo. También dijimos que el día malo, dijimos que es prácticamente ya la venida del Señor, cuando se derramen las plagas y todo eso es el día malo. Nosotros tenemos que resistir si tenemos puesta toda la armadura de Dios. Y como les decía, no es suficiente creer la verdad, porque la verdad es la primera pieza de la armadura, ceñido vuestros lomos con la verdad, sino que todos debemos de experimentar el poder de la verdad en nuestras vidas. Si la verdad llegó a nuestras vidas, esa verdad que ha llegado a nuestras vidas tendría que efectuar un cambio, o sea, así como el apóstol Pablo dijo, ahora ya no vivo yo, o sea, él experimentó un cambio en su vida porque había conocido la verdad, había tenido un encuentro personal con Cristo porque Él es la verdad. Y la primera pieza de la armadura es tener los lomos ceñidos con la verdad. Acerca de esta pieza, queridos hermanos, de la armadura, dijimos que fuera de la verdad, acordémonos que la verdad es Cristo, fuera de la verdad no hay nada que nos pueda mantener firmes. O sea, la verdad colocada en nuestra mente, en nuestro corazón, es la que nos va a mantener firmes. Esa es la primera pieza de la armadura. Ningún hombre, fíjese bien, que no tenga la verdad, que no tenga a Cristo, puede estar firme. Porque el fundamento se encuentra en la roca eterna, que es Cristo. La palabra de Dios nos dice en primera de Juan 5:12, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que tiene lo contrario a la vida, que es la muerte. Por eso es que es tan importante estar anclados en este fundamento, que es esa roca eterna,
Inclusive la palabra de Dios nos dice en Efesios 2:20, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. No podemos nosotros, hermanos, hablar de esta pieza de la armadura, o sea, tener los lomos ceñidos de la verdad, sin hablar de la coraza de la justicia. Estas dos piezas están tan íntimamente ligadas la una con la otra, por eso van casi juntas. Porque miren lo que dice en San Juan 17:17. Nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este verso encierra en sí mismo, fíjese, analicemos este verso, la última pieza de la armadura, que es la espada del Espíritu, pero de esa no vamos a hablar en este momento. No podemos hablar de esta pieza, tener los lomos ceñidos de la verdad, sin mencionar la otra, que es la coraza de la justicia. Si nosotros analizamos este verso de San Juan 17:17, solo en este verso, queridos hermanos, estamos hablando de 3 piezas de la armadura de Dios. Fíjense bien. Dice, santifícalos en tu verdad. La santificación es el carácter de Cristo que nosotros tenemos que tener antes que Él venga en gloria, porque eso lo tenemos que lograr antes. Son las vestiduras blancas, o sea, la justicia de Cristo cubriéndonos, la santificación. Y dice ahí, santifícalos en tu verdad. Ahí está la otra pieza de la armadura, tener ceñidos los lomos de la verdad. Y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, tu palabra es la verdad, es la última pieza de la armadura, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la 6ª pieza de la armadura, de esta armadura que es tan importante tenerla. El enemigo de las almas, queridos hermanos, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él va a devorar a todo el que encuentre al paso de él. Si nosotros no velamos en todo tiempo en súplica y oración para que el Señor entre en nuestros corazones, para que el Señor Jesucristo se entronice en nuestros corazones, es por demás. Nosotros estaremos luchando en vano. Pero fíjense bien, hay una salvaguardia contra los engaños y las trampas de Satanás. Y esta salvaguardia es la verdad, porque no hay nada en este mundo que repele, que quite el error, la verdad, que quite el error y la mentira, sino la verdad, y la verdad tal cual es en Jesús. En Alza tus ojos, el 1 de diciembre, fíjese bien, nos dice, la verdad implantada en el corazón, nutrida por la vigilancia, lo que acabamos de decir, que tenemos que vigilar en la oración, nutrida por la vigilancia y la oración, alimentada por la gracia de Cristo, nos dará discernimiento. O sea, nosotros podemos discernir los engaños satánicos, pero no porque nosotros seamos inteligentes, porque nosotros sepamos mucho. No, ese discernimiento lo da el Señor, es un don especial. Y recuérdense que Dan, el hijo de Jacob, tuvo ese don del discernimiento y él lo utilizó de mala manera. Y entonces la verdad debe de permanecer en el corazón, dice, alza tus ojos, debe experimentar su poder y debe demostrar que purifica el alma, porque es la palabra de Dios que nos purifica. Dice que aquel que sigue a Cristo, en él se purifica, porque nosotros tenemos que ser purificados de este mundo lleno de pecado. Alguien que diga que cree en la verdad presente, hermano, no el hecho de que esta persona diga que cree en la verdad presente lo va a salvar. Dijimos anteriormente que no es suficiente creer, sino que hay que vivir el Evangelio, hay que mostrar, o sea, lo que el Evangelio ha hecho en mí interiormente, yo lo tengo que mostrar exteriormente. Tengo que ser un testimonio vivo, tal cual que la gente pueda decir,
este hermano fulano de tal es hijo de Dios. Y entonces, porque recordemos que el diablo cree y él tiembla, también él cree. La verdad tiene que producir un cambio en mi persona. Cristo tiene que producir ese cambio en mi corazón, en mi persona. Por eso es que hablábamos del apóstol Pablo anteriormente, que dice que él ya no vive él, sino que Cristo vive en él. O sea, en mí, dice, Cristo vive en mí. Porque ya Pablo ya no hacía las cosas que hacía antes, sino que el poder de la palabra de Dios, el poder de Cristo, ya moraba a él a través del Espíritu Santo, y él tenía una vida diferente a la que él había vivido. Y yo quizás en esta mañana, queridos hermanos, voy a leer quizás la nota más importante de este tema. Y yo quisiera que pusiéramos atención y que la analizáramos, porque es importantísima esta nota, porque la vamos a analizar. Fíjese bien lo que dice. La nota dice de la siguiente manera. Dice, basado en Proverbios 12:19, que dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Eso es Proverbios 12:19. Y esto está en lugares celestiales. Se llama el poder de la verdad, el poder de la veracidad. Y se encuentra en el día 21 de junio para aquellos que les gusta apuntar las notas y después irlas a refrescar en su mente. Dice, hay quienes, dice, se han identificado tan estrechamente con la verdad que nada, ni siquiera el martirio y la muerte pueden separarlos de ella. Los que quieran evadirse de la verdad, fíjese bien, mediante el silencio, temiendo ofender a alguien, apoyan una mentira. O sea que si yo evado la verdad porque temo ofender a un hermano, estoy apoyando una mentira. Ahí en el libro de Santiago, busquemos en el libro de Santiago, en el capítulo 5, fíjese bien, conectando eso que estamos diciendo, el capítulo 5 de Santiago, versos 19 y 20, dice lo siguiente. Vamos a leer Santiago 5, 19 y 20, y dice lo siguiente: hermanos, si alguno de vosotros errare de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea que si nosotros, por no ofender al hermano, que nosotros sabemos que está apoyado en una mentira, no nos acercamos a él y lo hacemos reflexionar, dice que estamos apoyando una mentira. Y el jugar y tirar y aflojar con la verdad y simular, seguir las opiniones de alguno u otro, significa, hermanos, que nosotros estamos naufragando de la fe. O sea, despreciemos nosotros la falsificación, despreciemos lo falso, hermano, amemos la verdad y despreciemos lo falso, porque lo falso es del enemigo. Nunca testifiquemos de una mentira por una palabra o un acto o por el silencio. Todos, dice aquí en lugares celestiales, todos los que hacen aseveraciones no veraces están sirviendo a aquel que fue mentiroso desde el principio. Estemos en guardia, dice, contra la falta de veracidad que cree en él el que la practica. Digo a todos, haced de la verdad vuestro cinto, ceñid los lomos con la verdad, sed fieles a vuestra fe, desechad todas los pecados, las prevaricaciones, las exageraciones. No hagáis nunca una aseveración falsa, dice, por amor de vuestra alma y las almas de los otros, sed veraces en vuestras expresiones, nunca habléis ni hagáis una falsedad. Una firme adhesión a la verdad es esencial
para la formación del carácter cristiano. Estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Queridos hermanos, nosotros tenemos realmente que analizar cada punto que el Señor nos presenta. La segunda pieza es la coraza de la justicia. Fíjese bien, esta coraza es el carácter, o sea, el manto blanco que Dios nos está ofreciendo para nosotros atender esa cena de las bodas, que está en Mateo 22. Y todos y cada uno de nosotros debemos de tener ese vestido blanco, ese carácter, esa justicia, esa coraza de justicia para ser salvos. Como ya dijimos, el vestido de bodas es la justicia de Cristo. Y si nosotros analizamos Mateo 22, que no lo vamos a hacer porque sería demasiado largo, vemos los llamados que el Señor hizo y se rehusaron a ponerse el vestido blanco de la pureza. Ellos se rehusaron. Y entonces, mire, en Isaías 4, hay una profecía que se cumplió y se está cumpliendo, porque Isaías 4 dice allí, vamos a leer Isaías 4, dice de la siguiente manera, queridos hermanos. Isaías 4 a mí me gusta porque tiene mensajes proféticos, mensajes que nos hacen reflexionar a nosotros. Isaías 4, versículo 1 dice: en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos ser llamados por tu nombre y así quitar nuestro oprobio. En el tiempo pasado de los judíos, el hecho de que una mujer no se casara era un oprobio para ellos. Acuérdense que había una promesa que iba a venir el Mesías y todas esas mujeres querían ser madres del Mesías. Entonces todas querían casarse. Pero estas mujeres, estas 7 mujeres, es una profecía que esas 7 mujeres simbolizan 7 iglesias. Estas mujeres no quieren vestirse de las vestiduras que el esposo les daría, les proveería, porque todo esposo está llamado a proveer todas las necesidades de su esposa. Pero estas mujeres no quieren estas vestiduras, sino que ellas dicen que van a usar sus propias vestiduras. O sea, ellos no quieren el carácter de Cristo, porque ese hombre a la cual echan mano estas 7 mujeres es Cristo, porque dice: solo déjenos llamarnos por nuestro nombre. Pero no solamente eso, queridos hermanos, sino que ellos no quieren que les dé Cristo el pan. O sea, el pan es la palabra de Dios. Ellos quieren tener sus propias palabras, sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas, y no quieren que el esposo les dé el pan de cada día. Entonces, eso significa que estas 7 mujeres querían vestirse de las hojas de higuera, así como Adán y Eva, o sea, la justicia propia de ellos. Y en Isaías 59, fíjense bien, en Isaías, ahí en el mismo libro de Isaías 59, se encuentra, queridos hermanos, un escrito ahí en Isaías 59, 16, 17, dice de la siguiente manera, dice: hablando sobre una súplica que está haciendo el Señor, yo no voy a leer todo esto, pero ustedes examínenlo, una súplica ferviente para abandonar el pecado. O sea, el Señor le llama una súplica ferviente, pero mire lo que dice en el 16: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiese intercesor. Por tanto, su propio brazo le trajo salvación y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, y se puso las ropas de venganza por vestiduras, y se cubrió de celo como de manto. Fíjese bien, o sea que prácticamente, ¿de quién está hablando esta lectura? Está hablando de Cristo. O sea, el mismo Dios vistió a Cristo con la armadura de Dios para que Él pudiera resistir todas las acechanzas del diablo. Claro, el éxito de Cristo se debe a que Él todos los días velaba en oración, iba al monte y Él tenía una comunión, recibía, dice, palabras de vida del gran maestro, un bautismo diario del Espíritu Santo. Y ese bautismo diario del Espíritu Santo nosotros tenemos que recibirlo.
este capítulo de Isaías, hermano, el Señor llamando a que ya no peque Israel, el profeta Isaías describe claramente las condiciones que existían cuando Cristo iba a venir, y la gente prevaricada y mentía, y había todos esos pecados, y dice que esa misma condición del mundo antes de la venida de Cristo es la condición del mundo precisamente antes de la segunda venida de Jesús. Existiría la misma iniquidad. Entonces nosotros tenemos definitivamente, queridos hermanos, de clamar a Dios para que Dios nos dé las vestiduras blancas, consagrarnos. Nuestro carácter tiene que llegar a la perfección que el Señor demanda para que nosotros tengamos la segunda pieza de la armadura. La tercera pieza es la que dice: calzaos los pies con el apresto del Evangelio, queridos hermanos. Dice en Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Queridos hermanos, vivimos en medio de una epidemia de crímenes, similar a la que existió antes del diluvio. La gente se siente horrorizada, nada menos ahí en el WhatsApp postearon una señora que estaba horrorizada de ver la decadencia moral que existe en este mundo. Y entonces vemos que cada día esa decadencia moral incrementa día a día, cada día trae su porción de aflicciones en este mundo. La gente se siente insegura, hay violencia, anarquía, asesinatos. En los asesinatos, como dice Evento de los Últimos Días, comparando el estado de cosas que hubo antes del diluvio al estado de cosas que existe ahora, dice que los asesinatos están a la orden del día, las brutalidades cometidas, los suicidios son comunes, la locura, hermano, reina en este mundo. Y mientras estos males abundan en el mundo, el evangelio se predica con tanta indiferencia que aún nosotros que sabemos que hay un mensaje poderoso, que hay un mensaje que trae gozo al alma, que cuando nosotros anunciamos la liberación de pecado, trae una paz mental, porque eso es lo que tenemos que anunciar, que Cristo viene, pero antes de que Cristo venga, Él tiene que terminar con el pecado. Entonces, esa liberación del pecado da gozo y felicidad. No hay un mensaje que cause más gozo que el que anuncia liberación de pecado y paz mental, hermanos. Para los judíos que estaban bajo el yugo extranjero, nada podía proporcionar mayor regocijo que la seguridad de que la hora de la liberación había llegado, porque Cristo iba a venir para liberarlos del yugo romano. Pero la mayor liberación que Jesús pudo ofrecer, eso era lo que ellos pensaban, que Cristo los iba a liberar del yugo romano, pero la verdad es que Cristo los venía a liberar del pecado, de todo el mal que había alcanzado esas almas en ese momento. Y por eso es que el capítulo 52 habla de esos pies que traen el evangelio. Dice que cuán hermosos son esos pies, pero fíjese, interesante que sigue el capítulo 53 y allí presenta al siervo sufriente. O sea, inmediatamente que termina el capítulo 52, presenta al siervo sufriente. Aquí en este capítulo se presenta el cumplimiento de la profecía de Daniel 24:27, y que es la última semana de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo así la profecía de Daniel 8:14. Vivimos en un tiempo que no le envidia nada al estado del tiempo de la primera venida de Jesús. Hermanos, estamos en los albores de la segunda venida de Jesús, y es ahora cuando el mundo más necesita que se le presente el evangelio de paz, el evangelio de la salvación, el evangelio eterno, el cual anuncia el primer ángel. La única diferencia es que cuando nosotros presentemos el primer ángel, queridos hermanos, ya ese primer ángel ya no va a predicar la apertura del juicio investigador, sí, pero ya no estamos en la apertura del juicio investigador, sino que estamos en el cierre del juicio investigador. Y nosotros debemos de ceñirnos nuestro lomo con la verdad, debemos de tener la coraza de la justicia y debemos de apresurar
y ponernos el calzado del Evangelio en nuestros pies. La cuarta pieza de la armadura de Dios. Hermanitos, ¿me están escuchando? Porque oigo un ruido ahí, no sé si estoy en el aire. Hermanita, ¿me puede decir si estoy en el aire? La cuarta pieza de la armadura de Dios, que es el escudo de la fe, queridos hermanos, ¿qué es la fe? La mayoría me dirá lo que dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza y en realidad eso es la fe, lo que dice la palabra de Dios. Pero para mí, la fe es creerle a Dios todo lo que Él me dice. Y lo vamos a comprobar porque la Biblia dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios lo justificó a Abraham porque él no dudó de la palabra de Dios. Él obedeció a los mandatos del Señor. Así es que lo primero que tengo que decirle sobre esta pieza es que esta pieza está íntimamente ligada a la quinta pieza, que es el yelmo de la salvación. Queridos hermanos, no sé si estoy en el aire, alguien me podría decir porque estoy oyendo un ruido extraño aquí. En la quinta pieza de la armadura, queridos hermanos, esta quinta pieza de la armadura, como la cuarta, perdón, la fe, dije que estaba ligada íntimamente a la quinta pieza, que es el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque tanto el escudo como el yelmo protegen dos partes importantes de nuestro cuerpo, que son el pecho y el cerebro. El pecho lo cubre el escudo y el cerebro lo cubre el yelmo. El escudo es importante porque con ese escudo podemos aparcar todos los dardos de fuego del maligno. Por eso es que Jesús nos aconseja en Apocalipsis 3:18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que es la fe, para que seas rico. Es más, en Primera de Pedro tenemos un escrito ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9, que lo vamos a buscar ahorita, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Y nosotros tenemos ahí una lista de los héroes de la fe. Nos presenta la galería de los héroes de la fe en Hebreos 11. Fíjense, yo quisiera realmente extenderme y decir mucho más de cada armadura, pero no tengo el tiempo necesario. Pero vamos a leer una nota que se encuentra en Reflejemos a Jesús, 22 de abril. Vamos a ver si la tenemos a la mano. Dice, Reflejemos a Jesús, 22 de abril, dice de la siguiente manera. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, Efesios 6:16. La fe significa confiar en Dios, creer que Él nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. En vez de nuestra ignorancia, aceptar su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos ya somos suyos. La fe reconoce su derecho de propiedad y acepta su bendición. La verdad, la justicia y la pureza han sido señaladas como los secretos del éxito en la vida. Es la fe la que nos pone en posesión de estos principios. O sea, si nosotros no tenemos fe, todos estos principios que hemos mencionado no van a estar en nosotros. Todo buen impulso o aspiración es un don de Dios. La fe recibe de Dios la única vida que puede producir desarrollo, eficiencia y eficiencia verdadero. Se debería explicar claramente cómo se puede ejercer la fe. Toda promesa de Dios tiene ciertas condiciones. Si estamos dispuestos a hacer su voluntad, toda su fuerza nos pertenece. Cualquier don que nos prometa se encuentra en la promesa misma. La semilla es la palabra de Dios, Lucas 8:11. Tan ciertamente como se encuentra la semilla del roble en la bellota, se encuentra el don de Dios en su promesa. Si recibimos la promesa, recibimos el don. Eso está, ya dijimos, en el 22 de abril. Eso es lo que nos dice el espíritu de profecía en cuanto a la fe, queridos hermanos.
Y la quinta pieza de la armadura es el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, queridos hermanas, yo me atreveré esta mañana a decir, sin temor a ofender a nadie, que el yelmo de la salvación es en parte el mensaje de la salud. ¿Por qué? Con esto no estoy diciendo que el hecho de ser vegetariano me va a salvar, no, porque el vegetarianismo no salva a nadie, pero el vegetarianismo o la dieta de Dios es el único medio que Él tiene para controlar nuestras facultades superiores, que son la voluntad, el razonamiento, la toma de decisiones que cada individuo tiene. El yelmo es un casco protector, como el que usan los que conducen una moto. Este yelmo protege el cerebro. El cerebro, sabemos nosotros que es el asiento del alma. El cerebro controla el cuerpo. El cerebro es la capital del cuerpo, el asiento de todas las fuerzas nerviosas de la acción mental. Los nervios que salen del cerebro controlan nuestro cuerpo. Por medio de los nervios, fíjense bien, queridos hermanos, del cerebro, las impresiones mentales, o sea, las impresiones mentales que Dios quiere hacer se transmiten a todos los nervios del cuerpo como hilos telegráficos, así como quizás las ondas, diría yo, y ellos controlan la acción vital de cada parte del organismo. Y dice allí en Testimonio 3 que todos los movimientos de los órganos son gobernados por las comunicaciones que reciben del cerebro. Los nervios del cerebro, dice, que relacionan todo el organismo entre sí, son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Satanás ataca las facultades de la percepción, hermanos, y eso lo pueden leer en el capítulo 35 de Primera de Joyas de los Testimonios. Pueden leer cómo Satanás ataca las percepciones. En el libro de la Temperancia también tenemos estas declaraciones. Dice, los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí, son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. Eso está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 254. La intemperancia, eso también está en la temperancia, en el libro de la temperancia. Dice, la intemperancia de cualquier clase entorpece los órganos sensoriales y debilita de tal forma el poder cerebral que las cosas eternas no son apreciadas, sino colocadas en el mismo nivel que las cosas comunes. Las facultades superiores de la mente, destinadas a propósitos elevados, son puestas en la esclavitud de las pasiones más bajas. Si nuestros hábitos físicos no son correctos, nuestras facultades mentales y morales no pueden ser fuertes porque hay una estrecha relación entre lo físico y lo moral. Eso está en Joyas de los Testimonios, tomo 3, páginas 50 y 51. Y la siguiente declaración está en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 61, que dice, nuestra salud física es conservada por lo que comemos. Si nuestros apetitos no están bajo el control de una mente santificada, o sea, ¿qué es la mente santificada? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si nosotros aceptamos cada punto de la verdad, nuestra mente va a ser santificada. Y sigue diciendo la cita, si no somos temperantes en todo lo que comemos y bebemos, no estaremos en un estado mental y físico sano para estudiar la palabra, con el propósito de aprender lo que dicen las Escrituras. ¿Qué haré para obtener la vida eterna? Guarda los mandamientos, dijo el Señor. Todo hábito malsano producirá una condición malsana en el sistema y la delicada viviente maquinaria humana del estómago resultará perjudicada y no podrá realizar el trabajo debidamente. El régimen alimenticio tiene mucho que ver con la disposición a entrar en la tentación y cometer pecado. Por eso dice, si coméis o bebéis, 1 Corintios 10:31, o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Cuando nosotros comemos bien, alimentamos bien el cerebro,
alimentamos bien nuestro cuerpo, nosotros estamos glorificando a Dios y estamos cumpliendo ese mandato, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Terminamos con la sexta pieza de la armadura, queridos hermanos, que es la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. En las guerras del mundo, hermanos, hay diferentes clases de armas para el éxito de la batalla. Pero en esta guerra espiritual que nosotros tenemos, en esta guerra entre Cristo y Satanás, y ya entre Satanás y el remanente, la Biblia es el arsenal donde podemos equiparnos para la lucha. Nuestros lomos, como ya hemos dicho, deben de estar ceñidos con la verdad presente. Nuestras vestiduras deben ser la justicia de Cristo, su carácter inmaculado, el vestido blanco que nosotros necesitamos para entrar en la cena de la boda del Cordero. El escudo de la fe debe de estar en nuestra mano. El yelmo de la salvación en nuestra frente, cubriendo nuestra mente, las facultades mentales que nosotros tenemos. Y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hemos de abrirnos camino a través de todos los obstáculos, fíjese bien, y los enredos que nos proporciona este mundo lleno de pecado. Nosotros en estos días de peligro y corrupción, todos estamos expuestos, hermanos. Tener la palabra de Dios es la única manera de vencer. Y vamos a leer Josué, en el libro de Josué, capítulo 1, fíjense bien, versículo 8, dice de la siguiente manera. Josué, capítulo 1, versículo 8. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si nosotros nos consagramos al Señor, dice que Él estará con nosotros donde quiera que vayamos. Y cuando Nehemías, queridos hermanos, construía, levantaba los muros de Jerusalén, cuando él estaba levantando los muros que estaban caídos, que el rey le dio permiso porque lo vio triste, y él le dijo, ¿cómo voy a estar feliz si mi casa está hecha un desastre? Yo tengo que ir. Y entonces el rey le dio permiso. Y en Nehemías, dice allí en el libro de Nehemías, queridos hermanos, que Nehemías, mire lo que dice, lo vamos a leer en el capítulo 4 de Nehemías y el versículo 17, capítulo 4, verso 17, dice de la siguiente manera. Del 16 voy a leer, más fue que desde aquel día la mitad de los jóvenes trabajaban en la obra y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos. Fíjese bien lo que tenía, lanzas, las lanzas del evangelio, el escudo protector, tenía arcos y coraza, tenían la coraza, y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada del Espíritu, o sea, la espada no literal, no la espada que tenía Pedro para quitarle la oreja a Malco, sino la espada del Espíritu. El Espíritu Santo, queridos hermanos, acompañaba, porque esto tiene una aplicación muy espiritual y profunda para los últimos hijos de Dios, que estamos tratando de edificar los muros que se han caído de Jerusalén con la verdad presente. Y entonces, yo les voy a dar una cita. Ustedes, queridos hermanos, estudienla. Solo voy a leer 2 citas más y termino, porque ya casi se me cierra el tiempo. Empecé un poquito tarde, pero voy a reponer ese tiempo. En el Hogar Cristiano, capítulo 27, ustedes pueden leer parte de lo que estamos estudiando aquí, y vamos a leer Reflejemos a Jesús. Vamos a ver si lo tenemos a mano, el capítulo de eso, Reflejemos a Jesús.
porque es importante que nosotros leamos eso. Reflejemos a Jesús el 22, ya le digo, reflejemos a Jesús el 28 de abril. Si no, pues vamos a dejarlo así, pero voy a ver si lo tengo a la mano. Si no, pues pasamos 28 de abril, a fin de conocerle. Bueno, parece que no está ahí a mano, pero vamos a terminar casi cerrando el tema, queridos hermanos. Y como dije, la espada del Espíritu es importante, que es la palabra de Dios. Recordemos el mensaje de Sardis. El mensaje a Sardis, el Señor le dice a Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. O sea, ¿por qué el Señor en el mensaje de Sardis se presenta como el que tiene los 7 espíritus? Porque el Espíritu Santo es el que da vida, queridos hermanos. Y esta iglesia no tenía el Espíritu de Dios, por eso le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta, porque sin el Espíritu Santo, queridos hermanos, nosotros estamos muertos. Y le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Sin el Espíritu de Dios no somos nada, queridos hermanos. Debemos de consagrarnos al Señor para que Él pueda darnos toda la armadura de Dios y que nosotros seamos llamados a la batalla del gran día final. Examinémonos nosotros mismos a ver si nosotros tenemos puesta cada armadura que se ha estudiado hoy en la mañana. Recordemos que en Joel 2 dice: y será que después de estos días, dice, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice ahí en Joel 2. Pero antes del Señor derramar su espíritu, queridos hermanos, tiene que suceder algo para que Él derrame su espíritu. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tiene que suceder que nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Capítulo 2 de Joel, y dice: rascad vuestro corazón y no vuestras ligaduras, y no vuestras vestiduras, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se apiadará y dejará bendición tras sí? Es decir, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion. Ahorita se está tocando la trompeta, el Señor viene. Tenemos que estar preparados para esta última batalla. Esta es la batalla final. Y en esta batalla final nosotros tenemos que ser parte de ese ejército victorioso, anclado en la verdad presente, teniendo toda la armadura de Dios, porque la mitad de la armadura no nos va a llevar a la victoria, queridos hermanos. Así es que, queridos hermanos, en esta mañana pues hemos estudiado casi a la ligera, lo he llevado corriendo, porque empezamos tarde y ya estamos tarde, pero con la gracia de Dios, pues pudimos abarcar toda la armadura de Dios, que para mí es muy importante, porque yo puedo conocer profecía, pero si yo no tengo amor, dice la palabra, si yo no tengo esa armadura de Dios, no voy para ninguna parte. Porque David, y cierro con esto, David, ese muchachito, rechazó la armadura que le dio Saúl. ¿Por qué la rechazó? Él tenía que vencer a un gigante, pero él la rechazó porque nunca había probado esa armadura. La única armadura que él había probado era Dios. Y dice: yo no vengo con nada de armas y todo, sino que vengo en el nombre de Jehová. Y nosotros también tenemos que decir, nosotros no venimos con espadas literales, no venimos con nada, sino en el nombre de Jehová, porque en el nombre de Jehová somos vencedores. Y recordemos que el objetivo de nosotros es formar parte de ese ejército, de esos llamados 144,000, para que podamos estar firmes allí en el monte de Sion con nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a cerrar con una oración, y que el Señor les bendiga y les guarde. No sé si el Señor Dios y Padre nuestro, alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre en esta hora, Señor.
Señor, perdónenos nuestra negligencia, oh Padre bendito, porque hemos sido negligentes hasta esta hora, oh Padre del cielo. Hemos tenido sus amonestaciones, los profetas. Nosotros a veces nos negamos ser tallados por los profetas, pero si nosotros nos negamos ser tallados por los profetas, vamos a perecer, Señor. Ayúdenos, oh Padre bendito, a orar y a velar en todo tiempo, y que usted nos pueda vestir con su justicia, que usted nos pueda dar toda la armadura de Dios para estar firme contra todas las asechanzas del diablo que el diablo ha preparado, y háganos victoriosos, Señor. Denos su carácter, oh Padre bendito, denos todo lo que necesitamos para salir avante en esta lucha espiritual. Y sabemos que usted, si nosotros nos consagramos, si nosotros hacemos nuestra lucha, usted no nos va a dejar solo. Usted nos va a dar la victoria, porque usted es un Dios maravilloso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y le alabamos en este santo día y le agradecemos la oportunidad que nos da de poder hablar de su palabra. Gracias le damos y bendiga al hermano Samuel en esta hora, que va a tener su intervención en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Se lo pedimos todo. Amén.